Hola, soy Tomás y esta es la explicación de la práctica 25 de la fuente de alimentación estabilizada con Zener. En esta práctica se nos propone el montaje de una fuente de alimentación con todas sus etapas, es decir, una fuente de alimentación completa, con su etapa de transformación, su etapa de rectificación, su etapa de filtros con los condensadores y su etapa de estabilización con un Zener y un transistor. Aquí tenéis el montaje, transformador, fuente de diodos, sus condensadores para filtrar, su diodo Zener y su transistor ahí detrás del condensador. Y la resistencia de carga está aquí. Primero que nada, esta práctica nos pide ver diferentes medidas. Por ejemplo, nos pide aquí VC1, que yo lo mido previamente, me da 17,6 voltios, que es este condensador de aquí, que según el esquema es lo que nos viene directamente del puente de diodo después de rectificar la onda. Queda 17,6, que realmente debería darme 12 aproximadamente, con un transformador de 220 a 12. Lo que pasa es que a mí me están llegando, en vez de 220, están llegando 244. Entonces, al meter más en el primario, me va a salir más por el secundario. No sé cómo no se quema la casa, pero bueno. Y ya está, sería eso. Estaba llegando más alto de lo que debería, pero bueno. No, tenemos nuestro voltaje base emisor, el cual nos da, aquí tenemos la base, aquí está el emisor. Tenemos una caída de tensión de 0,63, que es la caída de funcionamiento del propio transistor. Voltaje de colector base, que nos da 8,8 voltios. Colector base, que sería de aquí a aquí. Voltaje colector emisor, que es de aquí a aquí, que nos da 9,2, lo cual nos quiere decir que nuestro transistor está ahora mismo en lineal. Y nuestro voltaje de Zener, que es de 8,6. Aquí nos pide el voltaje de la carga, que sería la caída de tensión de la resistencia de carga, nuestra intensidad del colector, la intensidad del emisor y la intensidad Zener. La medida no tiene mucho misterio, ¿verdad? Lo que nos interesa realmente de esta práctica es el apartado 4, que es explicar la función del diodo Zener y el transistor, que ambos se juntan y estabilizan el circuito. ¿Cómo lo hacen? El Zener, cuando nosotros lo ponemos en inversa, es decir, que le llega positivo al cátodo y negativo al ánodo, lo que hace es que al funcionar en inversa, cuando nosotros le aplicamos un voltaje, lo que hace es, dependiendo del tipo de Zener, lo que hace es estabilizar ese voltaje. Por ejemplo, 9V1 lo estabilizaría a 9,1 voltios aproximadamente. Y eso lo que haría es dejar un voltaje fijo, sin variación alguna. Esto lo que hace es llevarnos un voltaje fijo al BD138, nuestro transistor, y lo que hace es fijarnos un voltaje para el transistor, y el transistor lo que hace es, como ya está en un voltaje fijo, no tiene variación, por lo cual el transistor lo que hace es fijarnos la corriente de la fuente de alimentación. Entonces tendríamos el Zener para fijar la tensión y el transistor para fijar la corriente de la fuente de alimentación. Ambos funcionan juntos. Y ahora lo enseño el circuit. Bueno, aquí ya estaríamos en circuit, aquí tendríamos nuestra fuente de alimentación. Si nosotros la encendemos, como habíamos explicado antes, tendríamos nuestro voltaje Zener, que es de 5 voltios, que aquí cambia, porque digo que nada, tenemos 220 voltios, y además aquí no es exactamente el mismo tipo de Zener, porque los componentes que vienen en circuit no son idénticos. No puedo encontrar el de 9V1 exacto al mío, entonces para cambiar los datos un poco, pero bueno. Como ya he dicho antes, el Zener nos estabiliza bueno, fija una tensión para la base del transistor. Entonces el transistor, al estar en una tensión fija, nos permite fijar a su vez una corriente. Como podéis ver aquí, esta es la corriente que nos da desde el colector, que es de 4 miliamperios. Aquí tenemos nuestra tensión de carga. Tenemos la tensión de funcionamiento del transistor, que es de base emisor, que es de 6,83 bueno, 683 milivoltios, que es 0,6, casi 0,7 voltios. Aquí tenemos la tensión de emisor-colector o colector-emisor, como queráis decirle, que es de 9,5 voltios, lo cual nos quiere decir que el transistor está en la región activo o lineal. Y no tendría mucho más, esto sería.